Tomará la palabra un pionero de la movilidad eléctrica en México. Hasta junio de 2024 fue responsable de desarrollo de mercado y relaciones gubernamentales para Tesla, dirigió la localización y negociación de la planta en Santa Catarina, Nuevo León. También encabezó ventas, expansión y desarrollo de infraestructura de carga en el país. Su pasión automotriz inició en Toyota, donde promovió la cultura de mejora continua. Posteriormente, en BMW Group México trabajó 8 años en ventas, operaciones y desarrollo de distribuidores, dirigió la estrategia de introducción de vehículos eléctricos BMW en México y Latinoamérica. Actualmente, como presidente de la Electromovilidad Asociación, dedica su talento y experiencia a acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica y fomentar un ecosistema que impulse su adopción en México. Con nosotros, Eugenio Grandio. Muchísimas gracias, Roxana. Y gracias por la oportunidad de platicarles un poco de la electromovilidad en México, cómo ha ido avanzando. Agradezco mucho a Tecnoagente por este espacio. Y pues la idea es platicarles un poco del estatus de la electromovilidad en México, cómo vamos, cuáles son los avances, cuáles son los retos y cómo creemos que este tema puede ir avanzando en los siguientes meses. Y muchas veces lo que nosotros decimos desde la asociación es la electromovilidad ya es una realidad. Entonces el chiste es ir viendo cómo también podemos ir adecuando nuestros modelos de negocio, cómo podemos ir adecuando nuestra oferta para estar mejor preparados a lo que cada vez irá siendo una tendencia, me gusta decir, casi irreversible y algo que está impactando fuertemente la industria automotriz, las ventas de autos y cómo nos movemos dentro de las ciudades. Entonces, con eso dicho, aprovecho mucho para agradecer este espacio y esta oportunidad y si quieren vamos cambiando para platicarles un poco de la información. Roxana, ¿sí se ve? Sí, sí se ve, ahí está ya. Perfecto. Bueno, pues vamos platicándoles un poco. Nosotros, primero como asociación, nosotros empezamos en marzo de 2024. Somos una asociación relativamente nueva que nació de la inquietud de los fabricantes y operadores de carga de darle una voz especializada y más profesional al tema de electromovilidad, ¿no? Como que mucho tiempo se lo habíamos dejado a las automotrices que en general pues hay unas muy comprometidas con el tema de electromovilidad, pero hay otras que pues siguen muy fijas en su postura y en su estrategia de seguir vendiendo vehículos de combustión. Lo que nosotros queríamos era crear una asociación que hablara y estuviera especializada y 100% dedicada al tema de electromovilidad. Y entonces en marzo de 2024 lanzamos en México para también responder a los retos que presenta nuestro país y buscar que no nos quedemos atrás en esta transición que está afectando a todos los países. Nacimos con una visión de alcanzar 50% de ventas para el 2030 y 100% para el 2035. Son, claro, metas muy ambiciosas. Sin embargo, cuando ves cómo ha sido el crecimiento de los últimos años, no dudamos que siga creciendo. Y siempre pues le tiene que poner metas ambiciosas para tratar de llegar a estos temas. Por más que nos quedemos un poco, que no las alcancemos, por lo menos es tratar de acercarnos lo máximo posible a esto, ¿no? Nuestra asociación tiene cuatro pilares estratégicos y lo más importante es estamos convencidos que el vehículo eléctrico es una gran solución para reducir las emisiones, especialmente en ciudades. Hay mucha gente que dice que en México, como se genera la electricidad, no hace sentido. Vamos a platicar un poco de esos temas, pero inclusive en países como México, el vehículo eléctrico hace mucho sentido en cuestiones ambientales, de eficiencia, de soberanía energética, de consumo al usuario. Entonces es algo que promovemos mucho. El segundo es regulación, como que muchas veces la electromovilidad era un tema de que si el gobierno no da o no da incentivos o no da dinero, es difícil pensar que funcione. Creo que esos años ya quedaron atrás, especialmente por los países que apostaron por estas tecnologías. La tecnología maduró, llegó a ciertos costos y economías de escala y ahora ya es posible hacer vehículos eléctricos que compitan o inclusive sean más baratos que fabricar con vehículo de combustión. Lo que buscamos es acercarnos al gobierno para buscar
política industrial, fomento al tema de infraestructura de carga y lo más importante, que cada vez nuestras ciudades tengan más vehículos eléctricos y que nuestra industria automotriz mexicana sea capaz de competir en la industria del futuro. El tercero, seguramente muchas de las personas que no se animan por un coche eléctrico es cuando hablamos del tema de infraestructura de recarga. Entonces, la idea es cómo podemos trabajar para que haya un despliegue más rápido, que haya mejor información, más tecnología y que esto vaya volviéndose no una barrera, sino también una razón más por la que escoges un vehículo eléctrico. Y la cuarta es, pues, nosotros no somos una asociación ambientalista, somos una asociación que creemos que además esto y esta transición puede traer grandes oportunidades de creación de empleo, de inversión, de desarrollo económico y de competitividad industrial. Entonces, nosotros nos gusta mucho este tema de los cuatro pilares porque, claro, el tema regulatorio es importante, el de infraestructura, pero las dos esquinas que es lo que balanzan, le dan ese balance a nuestra estructura tiene que ser buen negocio, tiene que ser un tema de competitividad, pero también tiene que ser un tema en donde veamos los impactos en salud, en calidad de aire y en mejores ciudades, ¿no? Nosotros tenemos, ya son 28 miembros, entre ellos tenemos a los fabricantes más importantes de vehículos, incluyendo marcas como Tesla, Volvo, BYD, Jack, Geely, GAC, y un dato interesante es 9 de cada 10 vehículos eléctricos que se venden en México son vendidos por las empresas participantes en EMA. Y más del 80% de la infraestructura de carga rápida se ha ido desplegado por empresas que también son parte de nuestra asociación, empresas como Vemo, Evergo, Fast, Autel, United Chargers, Synergy EV. Y también cuestiones desde que van desde el financiamiento como Elementy y Santander hasta cuestiones como movilidad tipo Didi, que son de los lugares en donde es más rentable y es un gran ejercicio tener vehículos eléctricos. Y también algunas otras cuestiones como soluciones inteligentes, beneficios en telepeaje, energía limpia. Ahí es en donde estamos trabajando mucho. Entonces vamos platicando algunos de los temas más importantes de cómo va la movilidad eléctrica, especialmente una de las cuestiones que hacemos mucho nosotros es este mapeo. Un dato interesante es que ya hay cerca de 111 modelos de vehículo eléctrico disponible en el mercado mexicano. Nosotros hacemos un gran esfuerzo en monitorear todos los nuevos lanzamientos, todos los cambios de precio. Esta diapositiva es bastante difícil de mantener porque luego hay muchos cambios y fluctuaciones, especialmente con los temas de cambio, tipo de cambio y aranceles. Sin embargo, esta es la mejor fotografía que tenemos de cómo está el mercado y es muy interesante pensar. Yo muchas veces platico que tuve la oportunidad de ser el responsable del primer proyecto de electrificación en México, que fue el de BMW, cuando lanzamos el BMW i3. Este, y en ese momento la competencia era esa con el Nissan Leaf y luego el modelo S. Y en menos de 10 años pasamos de tener 3 modelos a 111 modelos, simplemente hablando de los eléctricos. Otro que también vemos mucho es que no toda la oferta de países, oferta de vehículos eléctricos viene de los mismos países. Desafortunadamente, los fabricantes japoneses han sido muy poco proactivos en promover estas tecnologías, especialmente en México, a pesar de que las ofrecen en otros países, en Europa, en Estados Unidos. Ningún fabricante japonés ofrece un vehículo eléctrico actualmente en México. Los coreanos tienen dos opciones, el Ioniq 5 y el Kia, bueno, reemplazaron el EV6 con el EV3. Sin embargo, también es una oferta limitada. Vemos que los fabricantes chinos han apostado muy fuerte por estas tecnologías. Los europeos también tienen una buena oferta, sin embargo, es una oferta un poco a veces de mayor costo. Y los fabricantes americanos, especialmente GM, Ford y Tesla, con una oferta fuerte. Aquí tenemos además un participante de más que es Auteco, que es una empresa colombiana que también ofrece soluciones B2B. Y uno de los retos más grandes que tenemos en México es el tema de los conectores. ¿Por qué? Porque tenemos distintos tipos de conectores dependiendo también el origen y la estrategia de la marca. Entonces, al parecer, el formato que antes era conocido o específicamente reservado para Tesla abrió sus patentes y ahora es el que probablemente se vuelve el estándar más común de Norteamérica. Todo Estados Unidos y Canadá ha anunciado su migración a este formato. Entonces, este formato que antes era el Tesla, ahora se conoce como el North America Charging Standard. Y ya actualmente en México todos los vehículos Tesla tienen equipados con eso. Y BMW acaba de ser el primer fabricante que ya ofrece un vehículo con el enchufe Tesla de fábrica. Inclusive Volvo y algunos otros fabricantes también ya pueden usar algunos de los cargadores Tesla utilizando adaptadores.
Luego, el que antes era conocido como el Universal, que poco a poco irá pasando a la obsolescencia y desaparecerá y dejará de ser el Universal, es este que se conocía como el CSS1J1772. Muchos de los fabricantes tradicionales que conocemos como Volvo, Mercedes, GM, inclusive Toyota ahora con su híbrida conectable está ofreciendo este conector. Este conector tenderá a volverse obsoleto y desaparecer, ya que el mercado más importante para el formato era Estados Unidos y como les decía, Estados Unidos ya ha anunciado todas las marcas su migración al formato de Tesla. El que es muy popular ahora en México es el GBT. El GBT es el que más opciones de carga rápida ofrece. Esto especialmente promovido por vehículos de gran volumen como son los BYD, como son los Jack, como son los GAC, que permiten que también velocidades altas de carga y son lo que más clientes de utilización tiene, por lo que los fabricantes y operadores de carga es lo que más están ofreciendo en México. Entonces, como pueden ver, el crecimiento del GBT es importante. Y por un poco el reto de México, también tenemos el cuarto conector, que es el conector europeo, especialmente ofrecido por fabricantes que o no operan en Estados Unidos o que trajeron a México versiones europeas de sus vehículos, como Zeekr, como Xpeng, como Geely, en donde pues es un poco un reto para los operadores, perdón, para los usuarios, porque estos sí dependen casi siempre de adaptadores para utilizar la infraestructura de carga pública. Otra tecnología que nosotros en EMA promovemos mucho es el híbrido conectable, que también cada vez tiene más popularidad. A nosotros nos gusta mucho el híbrido conectable, pero siempre decimos que para gozar de los máximos beneficios de estos vehículos tienen que ser recargados. Estos vehículos fueron diseñados para que los movimientos urbanos sean 100% eléctricos y tienes un motor pequeño de gasolina para grandes trayectos o carretera. Un poco el reto que vemos es que luego la gente no los carga y entonces en vez de que el vehículo funcione con los dos trenes motrices, estás forzando el tren motriz de gasolina para compensar la ausencia de la recarga eléctrica que debería de haber recibido el vehículo. Y en un tema ambiental, un híbrido conectable que no se carga, pues no es un vehículo cero emisiones, sino es un vehículo de gasolina con peso adicional. Entonces, lo que tenemos que ir buscando es que el híbrido conectable, que es una gran solución que puede cubrir las necesidades diarias de transportación sin contaminar las ciudades, el chiste es que también los usuarios vayan entendiéndola cada vez mejor y vean que uno les conviene porque pues, cargar sale más barato electricidad que gasolina y entonces moverse de manera eléctrica les cuesta menos y como sociedad nos conviene más tener vehículos que no produzcan emisiones locales. Entonces, una de las cuestiones que también es interesante, vemos cada vez más oferta, también ya ahorita son 62 modelos, como les decía, algunos fabricantes que solo habían ofrecido híbridos tradicionales empiezan a dar el brinco como Toyota, como General Motors. Los fabricantes europeos, muchos BMW, Porsche, Audi, son muy fuertes en esta tecnología, pero también vemos oferta ya de menor costo, especialmente marcas como BYD, como Jack, como algunos otros fabricantes chinos que empiezan a ofrecer opciones de híbridos conectables de menor costo. ¿Cómo vamos en México? Pues las ventas van creciendo. Aquí es un compendio nosotros como asociación hacemos un reporte trimestral. Aquí no me quiero meter mucho en este tema, pero uno de los grandes retos es que muchos de los fabricantes de estas nuevas tecnologías no reportan al INEGI, al no ser un reporte obligatorio, y entonces se estaba subestimando la presencia real de la adopción de vehículos eléctricos. Especialmente las dos marcas que más eléctricos venden en México, que es Tesla y BYD, no estaban en las cifras de BYD, de INEGI, y por eso nosotros nos dimos a la tarea de publicar un avance de la electromovilidad en donde no se publica por marca, pero sí se publica por datos agregados por tecnología. Y uno de los datos más importantes es que el año pasado cerramos con cerca de 100,000 vehículos, 96,636 vehículos eléctricos e híbridos conectables y de esta nueva tecnología que se llama Range Extender. No hay que confundirla con algunas tecnologías que ofrecen marcas japonesas que se comercializan como Range Extender. Simplemente esos vehículos son híbridos seriales. Un Range Extender es un vehículo eléctrico en donde el motor de gasolina funciona como un generador simplemente para extender la batería y son baterías con recarga externa y ya más de 200, 300 de kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Y estamos muy contentos. Acabamos de publicar los datos del segundo trimestre del 2026 y vemos que ya estamos cerca de los 53,000 unidades, lo que nos pone en una posición para, yo estimo, superar las ventas del año pasado y esperar quedar no solo arriba de los 100,000, sino podamos observar un crecimiento de 15-20% arriba del año pasado.
Y un dato muy interesante es que ya vehículos de estas tecnologías superan el cuarto de millón de vehículos circulando en nuestros caminos. Son cerca de 263.928 vehículos eléctricos e híbridos circulando solo por parte de los miembros de EMA circulando en la calle. Si esto se le agrega a fabricantes no parte de la asociación, yo estoy seguro que ya estamos cerca de los 300.000 vehículos. Y también una de las cosas que hacemos en nuestro reporte trimestral es tratar de mapear la infraestructura de carga. Entonces, esto hacemos un gran trabajo en coordinación con los operadores de carga más importantes en México y lo que pueden ver es que gran parte de la gente carga en su casa. Nosotros, y ahorita vamos a platicar de esto, tenemos una encuesta nacional que hacemos a los usuarios de vehículos eléctricos. El 65% está reportando que carga en su casa durante las noches. Y esto lo refleja en donde vemos que la gran parte de los cargadores se están instalando en cuestiones residenciales. Y este número solo refleja los que han puesto nuestras compañías asociadas. Esto es una subestimación, ¿por qué? Porque también hay la gente que instala directamente o con su electricista de confianza o por su gente de mantenimiento, que no lo estamos viendo. Sin embargo, muestra una tendencia clara de que cada vez va creciendo más las opciones de carga en casa. Y uno de los que también estamos viendo mucho crecimiento es la carga rápida. Lo que pueden ver es que también cada vez hay más centros de carga rápida, son 458, pero vemos alrededor de 1.594 cargadores. Esto quiere decir que puedes llegar a una estación de carga rápida en donde haya 6, 8 cargadores y tienes distintas alternativas de carga, pero en general el promedio es más o menos unas 3 4 estaciones de carga por cada ubicación. Y también lo que hemos visto es un crecimiento constante, no tan acelerado de la carga nivel 2. Esto a medida de que pues cada vez se cobra más este tipo de recarga y la gente pues prefiere o buscar una solución de carga rápida pública o cargar en su casa. Y también vemos mucho el crecimiento de carga en agencias y corporativos, especialmente en corporativos son patios de logística, flotillas, y en agencias que nosotros, mucha gente la cataloga como pública, sin embargo, nosotros no lo hemos puesto como pública porque nos ha pasado que hay experiencias en donde llegas de un coche de la marca X a la agencia de la marca y luego no te dejan cargar. Entonces no es una experiencia 100% pública, ¿no? ¿Cómo vamos en México en comparación al resto de los países? La verdad es que no vamos muy bien. Siempre hablamos del mejor, digamos, el que sacó 10 en el examen. Noruega ya tiene un 96% de adopción. El año pasado cerró con 95,9 y este año se espera que sea alrededor del 98 al 99% de los vehículos nuevos que se venden son 100% eléctricos, ni siquiera híbridos, híbridos conectables, 100% eléctrico. China con un 25%. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque ya si juntas los híbridos conectables es cerca del 50% de los vehículos. Esto quiere decir, si hacen un poco los números, China ya vende alrededor de 15 millones de vehículos eléctricos e híbridos conectables al año. Si lo ven nada más en datos, esto quiere decir que el mercado de Estados Unidos es casi de 16 millones de vehículos. O sea, el número que vende China de eléctricos e híbridos conectables es casi del mismo tamaño que el total del mercado americano. Entonces, esto deja muy claro que el mercado más grande ya se está electrificando a un ritmo en donde cada vez es más irreversible la tendencia. Y es interesante también ver que otros países emergentes cierran, por ejemplo, Costa Rica con el 19, Alemania, que bueno, ese no es emergente, pero tiene ya cerca de 20%. Justo estaba leyendo una nota ayer que en el mes pasado por primera vez en la historia, Alemania vendió más vehículos eléctricos que de otras tecnologías. Entonces, si separas híbridos, híbridos conectables, gasolina y diésel, el mes pasado Alemania, a pesar de que los fabricantes alemanes han sido medio lentos en la adopción de estas tecnologías, ya los alemanes están comprando más vehículos eléctricos que cualquier otra tecnología comparada. Y lo que es muy preocupante es que pues vamos un poco a la par de Brasil, India. Sin embargo, parece que para este año en ambos países, Brasil e India, han repuntado y están pensando cerrar alrededor del 10%. Con los números que yo les presenté, México tiene una posibilidad de cerrar con un 3,5 4%. Entonces, inclusive con países emergentes nos estamos quedando atrasados. Y una de las cuestiones más preocupantes es que seguramente han oído que Estados Unidos quitó los incentivos, sí, y también quitó las obligaciones a los fabricantes a vender estas tecnologías. Entonces, los fabricantes en Estados Unidos están muy contentos porque ya
no tienen que hacer vehículos eléctricos por regulación y tampoco están promoviéndolo y tampoco hay mucha demanda por la pérdida de los incentivos. Entonces, Estados Unidos se ha estancado en comparación a otros países. Sin embargo, el resto del mundo casi creció un 30%. Y ahí el reto que tenemos como país es si queremos quedarnos estancados un poco como Estados Unidos por decisiones políticas o seguir creciendo a la par del resto del mundo en estas tecnologías. Entonces yo creo que ese es un poco el cuestionamiento que como país tenemos que irnos haciendo. Y otra de las cosas que hacemos en nuestro reporte trimestral es todo esto significa mejor calidad de aire. Entonces, trabajando con Bono, que es una empresa o un consultor en temas de descarbonización, hacemos una comparación de las emisiones que produce un vehículo de combustión con uno eléctrico, considerando la energía en México como se produce por CFE, con todo y el combustible, gas natural y todo eso. Y con todo eso, nosotros estamos viendo que estamos reduciendo alrededor de 12.636 toneladas nada más el último trimestre y son más de 102 millones de kilómetros ahorrados en donde no contaminaron todos estos vehículos. Y ahora les platico un poco de la encuesta. ¿Por qué? Porque de repente se leen artículos o notas en los periódicos en donde les dicen, no, es que mucha gente no compraría un coche eléctrico. Nosotros lo que tratamos de hacer con nuestra encuesta es preguntarle a los que ya tienen un vehículo eléctrico cómo les ha ido. Y uno de los datos es, y les platico un poco cómo es la secuencia de las preguntas, es primero qué tan contento estás con el coche, si volverías a comprar, si lo recomendarías. Y luego ya entramos en algunas de las cuestiones prácticas del día al día. Lo que van a ver es que los clientes en general, y empezando con esta primera diapositiva, es el 95% de los usuarios que tienen un vehículo eléctrico híbrido conectable están satisfechos con él. Esto creo que es una señal muy clara de que la gente que se compra un coche eléctrico está contento. Siempre la gente se cuestiona, no, la infraestructura y los viajes y qué va a pasar y la batería. Aquí estamos hablándole a los que ya lo compraron y en general casi todos estamos o satisfechos o muy satisfechos con nuestros vehículos. Y lo que es muy interesante es que hay un crecimiento inclusive en comparación al año pasado, es el segundo año que hacemos esta encuesta, y hay marcas como BYD, Tesla y Zeekr en donde superan el 95% de satisfacción de los clientes con sus vehículos. Entonces, lo que estamos viendo es que los que compran estas marcas, además, están arriba del promedio y están muy contentos con sus coches. Cuando les preguntábamos cuál es la razón principal que compraste un coche eléctrico, esta fue una respuesta muy interesante porque el año pasado la respuesta más común fue el tema ambiental, ¿no? El vehículo es eléctrico, es ecológico y amigable y en segundo lugar, el vehículo eléctrico reduce la contaminación y genera menos ruido. Sin embargo, este año las respuestas más comunes ya fueron un tema de tecnología y costos. Esto también te deja mover que nos estamos moviendo de los más idealistas, ambientalistas, a la gente más práctica que está viendo que el coche eléctrico simplemente es una mejor decisión por cuestiones económicas y de costo. Entonces, yo creo que esto es una señal muy clara que también el mercado está madurando y que hay mucha gente. Yo siempre platico una anécdota que un día me subí a un Didi y le pregunto, era un vehículo eléctrico, y le pregunto al chofer y me habló maravillas del coche, empezando por los ahorros que tenía, que podía manejar diario, que la conducción era más cómoda. Y le digo, oiga, ¿y también está cuidando el medio ambiente? Y me dice, sí, eso también. Entonces, como lo que estamos viendo es que el vehículo eléctrico ya no es solo una cuestión ambientalista, sino es una cuestión práctica y de menores costos de utilización. Un tema que es importante es el nivel de satisfacción de los usuarios. 9 de cada 10 personas que están comprando un vehículo eléctrico, pues seguirán comprando un vehículo eléctrico. Entonces, lo que vemos es que ya que los animas a esta tecnología, ya que más o menos entienden, resuelven los retos de la recarga, más o menos ya se forma parte de su rutina, la mayoría va a seguir comprando un vehículo eléctrico. Es interesante que algunos que tienen un eléctrico se bajan a un híbrido conectable y algunos que tienen un híbrido conectable se suben a un eléctrico, pero en general lo que vemos es que ya muy poco, menos de uno de cada 10, regresarían a un vehículo híbrido no conectable. Entonces, lo que estamos viendo es que casi que cliente que se anima por estas tecnologías, cliente que se queda en estas tecnologías. Algunas cuestiones ya empezando a hablar más de las operaciones en sí. Lo que vemos es que la mayoría de la gente que contestó la encuesta fueron conductores de vehículos eléctricos. 59%, o sea, 6 de cada 10 compraron el coche financiado, 3 de contado y uno arrendado.
Y lo que también vemos, a diferencia del año pasado, casi todos el año pasado eran gente que era su primer año con el vehículo. Ya también vamos viendo más gente que tiene más experiencia y más conocimiento de esta tecnología y se va quedando los vehículos varios años, ¿no? También lo que estamos viendo es qué tipo de baterías tienen. Casi todos tienen baterías de 50 a 75 kilowatts. Estos son vehículos de entre 400 y 500 kilómetros de autonomía. En segundo lugar, baterías de 25 a 50. Estos son el típico de batería como el Dolphin Mini, el GA-Ka en los vehículos un poco más baratos. Sin embargo, también hay gran desconocimiento de luego la gente, inclusive de lo que compra, en donde mucha gente no sabe ni de qué tamaño ni de qué capacidad es su batería. Entonces, esto también muestra que la gente compra el coche a veces sin tener toda la información y lo que tenemos que ir ayudando nosotros como marca es que vayan conociendo más de esta tecnología porque esto repercute en lo que te cuesta recargar y en la autonomía que tiene tu vehículo. Otra cosa y otro ejercicio que hacemos es que nosotros compartimos participamos en la encuesta global de usuarios, no solo en la que hacemos nosotros. Y una de las diferencias que tiene México contra el resto del mundo es que todavía hay mucha preocupación por el tema de baterías. Esto quiere decir, es clara señal de que hay un poco de desconocimiento sobre el tema, porque lo que vemos que el resto del mundo, a medida que ya han ido familiarizándose y madurando con esta tecnología, ven que el tema de la batería no es algo de que se tienen que preocupar. ¿Por qué? Porque están durando 15, 20 años, mucho más de lo que habían pensado. Justo la semana pasada estuvimos en un evento de BYD, lo que comentaban es que es una batería que tiene 1,5 millones de ciclos de carga. Si eso se hace más o menos con una carga de cada 3 o 4 días, estás hablando de 35 años. Y esto es un poco lo que les comentaba, dónde está cargando la gente. Es muy interesante porque en México lo que vemos es cerca de 64% en las noches, el 66% en su casa. Entonces sí vemos que el método preferido de los mexicanos para cargar es cerca de un 66% en su domicilio. Esto cambia un poco contra Estados Unidos y Europa, en donde vemos que el 80% de la gente carga en su casa, pero también es muy diferente de países en donde la vivienda es vertical, muchas torres de departamentos y la gente depende más de la carga pública. Esto, por ejemplo, en países como China, Hong Kong, Singapur, vemos que la carga pública es casi el 50 al 60%. Entonces nosotros estamos como en un punto medio entre los dos. Y lo que sí vimos fue un crecimiento de los centros de carga rápida que obedece también a mayores opciones de carga. Entonces, esto es interesante porque lo que estamos viendo es que también, a medida que también hay más infraestructura de carga pública, hay más gente que puede animarse a comprar un coche eléctrico sin la posibilidad de poner un cargador en su casa. Y otra de los retos que nosotros vemos, parte de esta encuesta global que les platicaba, es que el reto principal para los mexicanos es las opciones de carga rápida en carretera. Como que esta sigue siendo una de las grandes incógnitas que estamos trabajando. Por ejemplo, Evergo es una de las empresas que más ha invertido en este tema y empieza a surgir por carreteras. Yo recientemente, justo para un tema de redes sociales, hicimos un viaje y nos paramos en todas las opciones de carga que hay, por ejemplo, entre México y Querétaro. Entre México y Querétaro ya hay 6 estaciones de carga rápida en el camino. Entonces, para una carretera de 160, 200 kilómetros ya tienes distintos puntos en distintas partes de la carretera que pueden asegurarte y darte confianza que en esa carretera no te vas a quedar sin pila. Recientemente en Cuatro Vientos, camino a Acapulco ya hay, en Chilpancingo ya hay, en Querétaro, camino a Puebla ya empiezan a surgir. Sin embargo, hay otras rutas en donde todavía el despliegue falta un poco, pero poco a poco, a medida que hay más coches eléctricos, también hay más gente que se está animando a impulsar este tipo de soluciones en gasolineras, estaciones de servicio. Y ahí nosotros como asociación hacemos un gran esfuerzo de trabajar. Los invito a visitar nuestra página de internet. Tenemos un manual para desarrolladores inmobiliarios, pero también para estaciones de gasolina, que conozcan la normativa, modelos de negocio y por qué les convendría poner una estación de servicio que tenga electrolineras o estaciones de carga rápida para ayudar a su modelo de negocio. Otro de los temas más importantes, hablando de la gente que instala en su casa, es cuánto cuesta. Hay mucha gente que dice que es muy caro poner un cargador en su casa. Aquí cuando hicimos la encuesta nos arrojó datos que a nosotros mismos nos sorprendieron. 50% de los usuarios reportan que les costó menos de 10,000 y otro 38% menos de 25,000. Esto quiere decir que el 90% de la gente pagó menos de 25,000 pesos por un cargador.
que si lo ves es como una inversión. ¿Por qué? Porque ya que tienes un cargador, podrías cambiar el coche más adelante y seguirías pudiendo utilizar la misma instalación. Entonces, el poner un cargador se vuelve también un activo o parte de la instalación de la casa, domicilio, departamento, oficina, y entonces lo que vemos es que los costos son bajos. Y casi todo mundo, el 72%, ha optado por el tema del medidor separado. Aquí siempre hacemos énfasis de que luego hay gente que dice que es una tarifa subsidiada. No es una tarifa subsidiada, simplemente es una tarifa comercial y es un método que nosotros nos gusta mucho, en donde se le ofrece la opción de alguien que vive en una casa poner un medidor separado y de esa manera evitar que el consumo del resto de la casa suba a alto consumo, en donde la tarifa es más cara. Y en donde además tienes la ventaja de que te llegan dos recibos, el de tu casa y el de tu coche. Y entonces con esto tienes mucha transparencia para ver los ahorros que has visto. Que esto es uno de los temas más importantes, creo que lo tengo en alguna de las presentaciones, de las diapositivas más adelante, pero lo que estamos viendo en México es que una persona se puede ahorrar hasta un 70% en comparación a lo que hasta gastaba en gasolina. Entonces, hay mucha gente que dice, es que subió la luz. Pues sí, la luz sube, pero no sube lo que costaba antes la gasolina. Entonces, si tú eras una persona que antes gastaba unos 5,000 pesos de gasolina al mes, pues ahora vas a pagar 1,500 pesos de electricidad. Y esos 3,500 que no gastaste, pues es un ingreso adicional. O hay gente que lo mete para la mensualidad del vehículo y trae un vehículo más atractivo o más tecnológico. O pues simplemente ya que lo sumas esos 3,500 por los 12 meses más lo que te ahorras probablemente en tenencia, en verificación y en mantenimientos, pues es un buen ahorro que puedes utilizar para, no sé, irte de vacaciones, ¿no? Y cuando preguntas cuándo son las barreras que ves, la verdad estamos batallando. Actualmente, por ejemplo, hay un tema en donde CFE no se preparó y no hay suficientes medidores separados. Entonces, lo que estamos tratando es mapear estos para también acercarnos con la CFE y lo que estamos viendo es que cada vez sí hay algunas complicaciones que pueden llevar a que te pidan más información o inclusive a temas de corrupción en donde te pidan dinero para conectarte. Y es algo en lo que estamos trabajando con CFE para tratar de mejorar el proceso para que sea lo más amigable posible con cualquier gente que opta por un vehículo. Cuando hablamos de carga rápida, que esto es lo que, cuando hablamos de carga rápida, normalmente hablamos de estaciones de carga que te permiten cargar el coche como de 20 minutos a una hora. Esto depende no solo de la estación de carga, sino del coche, porque por ejemplo, esta estación que tengo en la foto carga 300 kilowatts, pero ese coche que se ve a la izquierda, por ejemplo, es un Spark. Ese coche solo recibe 30, 50 kilowatts de carga. Entonces, ¿qué quiere decir? Con que el cargador, aunque el cargador pueda entregar 300, el coche solo recibe 50. Entonces, los tiempos de recarga no solo van en función de la infraestructura, sino también de la capacidad técnica que tenga el coche de recibir electricidad. Con esto dicho, lo que hemos visto es que las redes más comunes son Vemo, es Evergo y es la de Tesla, que es una red además muy robusta que permite viajar de carretera, y un nuevo jugador en el ecosistema, que es una empresa mexicana que se llama Fast Charging, que tiene estaciones de carga con Soriana. Entonces, en cada vez más supermercados estamos viendo que se ponen estaciones de carga rápida. Vemos, seguramente lo ubican, especialmente los que vivimos en la Ciudad de México, tienen más de, creo que son 15 hubs de carga rápida, en donde nos da mucho orgullo decir que tenemos la estación más grande de Latinoamérica con cerca de 105 posiciones ahí por el periférico en San Antonio. Y Evergo, que es el que también les platicaba, tiene mucho trabajo con las marcas para poner estaciones en agencias y en carreteras. Luego, pues cuando hablamos más de temas de telemetría, que es muy interesante, cómo ubicas estaciones de carga, pues mucha gente lo hace a través de las aplicaciones, aplicaciones de celular o el mismo sistema de navegación del auto, aunque pues la principal razón es más o menos sabes por dónde vives y vas ubicando por dónde están las estaciones que están cerca de ti. Y mucha de la gente habla que ya pagas la recarga a través de las aplicaciones de los coches, aunque pues un tema que siempre han promovido es que se pueda pagar a través de tarjeta de crédito. Y este es uno de los temas que también muestra que todavía el mercado tiene gran oportunidad. En México, cuando se le pregunta qué es más importante, la disponibilidad o el costo de la recarga, pues hablamos más de la disponibilidad. Esto, claro, a medida que vas cambiando y vas viendo que hay 4 o 5 estaciones cerca de tu casa, pues te vuelves más exigente con el costo o vigilas más el costo de la recarga. Actualmente en México, como que la postura es, mientras haya uno cerca de mí, no me importa porque me ahorro en comparación a la gasolina. Yo creo que esto también se va corrigiendo a medida que hay más opciones de carga, pues la gente también se va volviendo más sensible al tema del precio y chance está dispuesta a recorrer un poco más de distancia para ahorrarse un poco de dinero a la hora de la recarga.
Y cuando hablamos con ellos, pues mucho también existe la preocupación de los viajes en carretera. Entonces, estas son las rutas que nosotros tenemos identificadas, a Acapulco, Querétaro, Guadalajara, Cuernavaca, que son de las rutas en donde también tenemos que ir trabajando para desplegar más infraestructura. Pero como lo que les digo, aquí es un tema también de percepción contra oferta real. Yo manejo un coche eléctrico y yo desde la Ciudad de México me he ido a Querétaro, a Puebla, pero también a Guadalajara y a Monterrey y el viaje se puede hacer. Y claro, a medida que hay más soluciones y soluciones inteligentes, también el tema de riesgo se va mitigando y el viaje termina siendo lo más cómodo posible. Una de las cosas que estamos haciendo como asociación es tenemos uno de los mapas más confiables de número de estaciones en el país. Entonces, si visitan nuestra página emasociación.org, ahí pueden ver todas las estaciones de carga que ya hay desde nuestros distintos operadores. En este mapa, por ejemplo, pueden ver muchas de Tesla. Tesla hizo un gran trabajo para cubrir espacios no de tanta cobertura, pero ya que haces como un análisis ya por ciudades, por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ya hay muchas redes que ofrecen un gran servicio. Y otra cosa que los invito a seguir es, tenemos una página de X que se llama Cargadores EVMX, en donde pueden ver todas las estaciones de carga nueva que van surgiendo. Hay semanas que tenemos 5 o 6 nuevas estaciones y, por ejemplo, ayer se inauguraron 2 estaciones nuevas de Fast que ya están apareciendo ahí. Entonces es una buena manera de mantenerte al tanto de qué estaciones están surgiendo y cuáles están cerca de ti. Y cuando regresamos y les preguntamos también en la encuesta qué es lo que creen que el gobierno podría hacer para apoyar, mucha gente dice que lo que más valoran de los apoyos gubernamentales es la exención de tenencia y beneficios en la verificación. Esto es un poco preocupante porque ya ha habido algunos estados como como Jalisco y como Nuevo León que han hablado de quitar este apoyo, simplemente por un tema, yo creo que de ingresos. Sin embargo, pues esta tecnología todavía necesita mucho apoyo en caso de que para irla masificando. Y cuando preguntamos qué más podría hacer el gobierno, la respuesta más común es apoyo en el despliegue de infraestructura. Yo creo que todos tenemos claro de que ya los vehículos han ido bajando de costo, de que hay grandes ventajas, sin embargo, seguimos viendo que la infraestructura de carga sigue siendo uno de los retos más importantes. ¿Y qué retos vemos para las aseguradoras? Pues justo, por ejemplo, y les voy a platicar, CESBI es uno de nuestros miembros, seguramente ubican a CESBI, este centro de seguridad vial que es fondeado por las aseguradoras, pues es no estar preparados, ¿no? De repente me enfrento con situaciones y conversaciones en donde la gente dice, no, esto no va a jalar. Me da mucho, claro, nosotros somos la Asociación de Vehículos Eléctricos, pero me da mucha pena oír esto porque pues la verdad es que es una realidad del mercado y no se puede tapar el sol con un ojo, ¿no? Con un dedo, perdón. Lo que tenemos que ir buscando es cómo estar mejor preparados para los retos que la electromovilidad va a traer para el tema de los aseguradores, para el tema de los agentes, para el tema de las reparaciones. Entonces, cómo ir desarrollando los procesos, los datos, el talento para desarrollar esta tecnología, ¿no? Entonces, algunas cuestiones que creo que son interesantes para ustedes. Este, Ahorita sí es un poco más caro la reparación de un vehículo eléctrico, pero mucho también se debe a la falta de conocimiento y habilidades técnicas. Por ejemplo, CESBI nos platicaba que ahora en China ya inclusive están viendo que esta tendencia se ha revertido y ya es más barato reparar un vehículo eléctrico que uno de combustión. Claro, esto también se requiere una cuestión de herramienta, técnicos capacitados y una de las cuestiones que empezamos a ver, inclusive en Estados Unidos, ya empezamos a ver que esa brecha se va reduciendo. ¿Qué es lo que a veces causaba mucho esto? Que las marcas no sabían o no tenían las capacidades técnicas locales para reparar una batería o corregir algún tema después de algún accidente o alguna reparación fuerte. Y entonces lo que hacían es decían, se tiene que cambiar la batería completa y pues por el valor de la batería se iba a pérdida total. Esto a medida que se ha ido conociendo más de la tecnología, ya se pueden reparar, cambiar componentes, inclusive, y ahorita vamos a platicar de esto, modificar ya hasta la estructura celular o de núcleos de las baterías, y entonces con esto puede rescatarse una batería y no irse a pérdida total. Entonces, cuestiones vemos? Que todavía el costo inicial muchas veces es un poco mayor, especialmente las reparaciones. Podemos ver que las baterías, los sensores, la calibración, cada vez vamos a ver más temas de manejo autónomo. Entonces, estas son cuestiones en donde pues muchas de las veces no se pueden reparar, sino se tienen que reemplazar estos sistemas electrónicos. Entonces esto puede ser un reto. Sin embargo, también lo que estamos viendo y a nivel mundial es muy interesante que poca gente se roba coches eléctricos.
No sé si sea un tema indirecto de que el ladrón que se roba un eléctrico ahora tiene que resolver cómo va a cargar el coche y dónde están las estaciones de carga y sacar la aplicación y entender un poco cómo funciona y que además casi todos los vehículos están conectados, están monitoreados y desde una app puedes perfectamente ver dónde está el vehículo. Entonces esto ha hecho que haya menos incidencia de robos de los coches y además permite pues ya ni siquiera tienes tema de llaves, ya es cuestiones encriptadas de que el celular es la llave del vehículo, entonces esto hace que sea más complicado, ¿no? Son vehículos que también requieren menor mantenimiento mecánico, entonces pues también muchas veces se tienen que, es impresionante, las balatas de un vehículo eléctrico llegan a durar 60, 80 mil, 100 mil kilómetros. ¿Por qué? Porque muchos de estos vehículos pueden regenerar con los mismos motores eléctricos y entonces aplican una resistencia en el frenado y esa energía se regresa a la batería y además no tienes esta fricción o desgaste por calor de unas balatas convencionales, ¿no? Y pues sí, el reto sigue siendo el tema de la batería, es ver cómo podemos ir buscando reemplazar módulos o componentes y no hablar de una reparación completa, ¿no? Y lo que hemos visto, que este dato se me hizo muy interesante, es el 3% es la frecuencia relativa de robo de vehículos como el Model 3 o el Model Y, ¿no? Que son los vehículos más populares de Tesla, que son los vehículos más vendidos en el mundo y sin embargo tienen poco riesgo de robo, ¿no? Y mucho el reto que tenemos que ir buscando es la oportunidad de construir capacidad de reparación de vehículos eléctricos en México. Entonces, la diferencia entre una póliza cara y un mercado asegurable estará en desarrollar a los técnicos, los equipos, las refacciones, los datos y protocolos de batería. Muchas veces nosotros oímos, no, es que los vehículos eléctricos luego no hay piezas. Nosotros siempre, y esto es una cuestión que siempre invitamos a hacer la consideración, como que luego se generaliza, ¿no? Es que los eléctricos, no es que los chinos, no es que las nuevas marcas. Hay marcas que hacen un gran trabajo en tener inventario, por ejemplo, BYD, uno de nuestros miembros, tienen 3 centros de distribución, uno nuevo que acaban de abrir. Jack, por ejemplo, tiene un 98% de fill rate en las órdenes durante 24 horas, perdón, las primeras 24 horas en la entrega de sus refacciones. Entonces, cada una de las marcas tiene su propia estrategia y son mejores en resolver estos temas. Por ejemplo, Jack tiene este centro de reparación de baterías, BYD hace muy buen trabajo, Tesla tiene una logística muy desarrollada para el tema de reparación de baterías y entrega y reemplazos. Entonces, cada marca es importante conocer. Y claro, el reto luego son las marcas que van llegando apenas al mercado y esta plataforma de servicio y apoyo apenas está en vías de desarrollo, pero yo no creo, no dudo que a medida que también la marca vaya siendo exitosa en México y vaya creando una plataforma más robusta, también estos temas se vayan resolviendo. Entonces yo creo, ahí les hago mucho la invitación a realmente entender cuál es la estrategia de cada marca y no hacer estas generalizaciones que, la verdad, les voy a decir, hay marcas que llevan 80 años en el mercado y también tienen retos importantes, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que también ir buscando cuál es el enfoque de apoyar a los clientes para que en caso, siendo un vehículo eléctrico, podamos repararlo y regresarlo lo más rápido posible a los caminos, ¿no? ¿Y qué tenemos que ir cambiando, mejorando en el sistema? Es cómo poder buscar la reparación. Ahí los invito, por ejemplo, ahorita vamos a platicar de CESBI. Ellos ya tienen los equipamientos y las capacitaciones para reparar esas baterías, redes de talleres certificados. Muchas de las agencias ya están desarrollando estas habilidades extra que antes si había un tema de batería, pues el coche se tenía que ir o la batería se tenía que ir a mandar al corporativo. Ahora ya se empiezan a hacer estas reparaciones de nivel local, las refacciones y tipos de ciclo y más información real de los datos. Ahí también los crash tests y tener más información de mercado es lo que más ayuda, ¿no? Y como les decía, pues los vehículos eléctricos también traen nuevas ventajas. Siempre están conectados, ubicación, cámaras, llaves digitales, recarga frecuente en cargo en sitios. Entonces es mucho más también fácil ubicar un vehículo eléctrico y tenerlo más controlado. Y como historias, les puedo platicar de estas dos. Como les decía, CESBI ya tiene en su centro que está en Toluca, tiene un centro de reparación. Los invito a conocerlo. Ahí CESBI es uno de nuestros miembros y trae una estrategia muy interesante de reparación.
y reutilización de baterías con equipo que trajeron de primera calidad a nivel mundial y con gente que cada vez se capacita más para hacer estos entrenamientos. Una de las otras cosas que platicaban los riesgos, o sea, por ejemplo, un coche que en México luego este tema de las inundaciones es común y que puede llevar a que un coche se quede atorado y se vaya a pérdida total, pues en un vehículo eléctrico normalmente las baterías vienen selladas y los invito a ver luego en TikTok y en Instagram estos videos de vehículos chiquitos eléctricos metiéndose hasta alturas mucho más profundas en el agua y salir del otro lado. No, para nada como asociación es algo que recomendamos, pero es muy diferente. ¿Por qué? Porque son normalmente sistemas cerrados en donde la batería está hecha a prueba y resiste pruebas en donde puede estar hasta una hora sumergida sin que haya ingreso del agua en los sistemas críticos. Entonces, pasar por un charco inclusive a veces es más seguro en un coche eléctrico porque no tienes este riesgo que tenías con uno de combustión de que jalara agua y entrara al motor de combustión y de, bueno, se desvelara, tronara todos estos temas que implican con el ingreso de agua a un motor convencional. Y aquí les mando también, les enseño también esta foto del centro de reparación de baterías de Jack que tienen en Hidalgo, que este es uno de los que les platicaba, que aquí pueden entrar hasta nivel celda y cambiar las celdas que están dañadas y reemplazarlas para que la batería siga funcionando. La mayoría de las baterías tienen 8 años de garantías, cerca de 150,000, 200,000 kilómetros, dependiendo el productor. Entonces lo que podemos ver es que las baterías, uno, están hechas para resistir mucho y dos, están durando mucho más de lo que esperábamos. Y ahora entro a la parte final, que son los mitos y realidades. Uno de los datos más importantes es, se oye muy comúnmente, esto lo he oído muchas veces a los influencers y a gente en redes sociales hablar de este tema, de que en México, como generamos la electricidad con combustóleo y con gas natural, no conviene. Eso no es cierto. Hay un dato que publica la Secretaría de Economía, perdón, de Energía, que es cuántas toneladas de CO2 equivalentes se producen por cada megawatt producido. El dato oficial que el gobierno de México publica es 0.438 toneladas de CO2. Esto es una fórmula que es muy fácil que puedan ustedes comprobarla. Métanse a su chat GPT y pónganle esto, considerando la eficiencia promedio de un vehículo eléctrico contra uno de gasolina, utilizando el factor de emisiones de la Secretaría de Energía, cuánto contamina un coche eléctrico en México. Y aquí está un poco la fórmula. Simplemente lo que hacemos es despejar si esto es en megawatts, cada un vehículo eléctrico cuánto produce en kilowatts para recorrer cierto kilómetro. Y si esto lo comparamos con las emisiones promedios de un vehículo de gasolina, estamos viendo ahorros, inclusive en México, con la generación como tenemos, desde un 60 hasta un 70%. Y lo más importante, que son dos argumentos que me gustan mucho a mí, es si tú te decides a poner tus paneles solares, pues inclusive ya esto se reduce todavía más porque tú estás produciendo tu energía con cero emisiones locales. Y además yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos en nuestro país son las ciudades altamente pobladas, Guadalajara, Monterrey, pues especialmente la Ciudad de México, que son ciudades en donde la cuestión de calidad de aire es complicada porque están en valles, son muy altos, se concentra la contaminación. Entonces, el hecho de sacar la fuente de emisiones en una sola planta que esté probablemente fuera del valle, pues ayuda a que no 20 millones de personas respiren el aire contaminado de los escapes que estamos produciendo dentro del valle. Ese yo creo a mí es uno de los argumentos que más me parece para electrificar nuestras ciudades en México. E inclusive con el tema, porque hay otros que dicen las baterías producen, para producirlas contaminan, sí, las baterías producen un poco más, pero mientras más se utiliza el vehículo, más se compensa esto. Y a la larga, especialmente considerando que en México los coches los usamos 20 a 25 años, el impacto de las emisiones es brutal al dejar de contaminar en la utilización. Y uno de los temas más importantes, cada vez nos hacemos mejores haciendo baterías y cada vez contaminan más y cuidamos más las partes de cada una de la cadena de suministro. Entonces, esto a la larga tiende a ir mejorando. Otro de los temas, de este me regreso, para toda la gente que mucha vez gente dice, pero ¿qué va a pasar con las baterías? De ese tema, la verdad es que me parece muy interesante porque ojalá estuviéramos tan preocupados por qué pasa por el aceite y toda la gasolina que quemamos de nuestros servicios. Sin embargo, uno de los datos es ya el 95% de las baterías se puede reciclar y hay compañías que inclusive están más alto que eso. Y lo más interesante es que hay un valor comercial de compañías químicas y de recicladoras que les interesan esas pilas. Entonces, cuando hay un interés comercial, la verdad la gente no las tira, la gente va y les dan porque les dan dinero, un poco
¿Por qué el aluminio vale? Pues porque alguien te lo paga. Y estas baterías con los materiales que tiene son materiales muy caros, muy buscados. Entonces va a haber un mercado de mucho interés por reciclar y reaprovechar estos materiales. Entonces se habla mucho de esta preocupación de las baterías. Las empresas de reciclaje yo creo que son las más interesadas en que estas baterías nunca se desechen. Porque, ¿por qué? Porque tienen un valor comercial. Segundo, y de los temas más, es qué va a pasar con las baterías, es que las tengo que cambiar. De entrada, un dato que a mí me gusta dar es, yo llevo 10 años trabajando en este tema de electromovilidad y no conozco a nadie que haya tenido que pagar por una batería, empezando porque la mayoría de los coches eléctricos tienen menos de 8 años, que casi todos los coches eléctricos circulando tienen garantía, entonces el fabricante se hace responsable por ellos. E inclusive lo que se están viendo es que no es que una batería se reemplace porque falla, lo que empieza a pasar es que va perdiendo eficiencia. Entonces tenías un coche que antes daba 400 kilómetros, ahora da 350. Entonces lo que estamos viendo es que eso te permite que una batería vieja inclusive pueda seguir funcionando en un vehículo, simplemente ya no llega tan lejos. Entonces lo que estamos viendo es que los vehículos van a ayudar cerca del 20 años, dando por lo menos el 80% de la batería. Y las baterías, un costo de reemplazamiento puede ser de 100 a 250, pero lo que decimos, ya la idea es no tener que cambiar toda la batería, sino solo los componentes. Entonces, esto también se va a ir reduciendo. Y una cuestión interesante que inclusive puedes ver en internet, ya hay upgrades de baterías para los vehículos eléctricos más viejos. Entonces, si tienes un vehículo eléctrico viejo, probablemente hay una batería de nueva generación que te dé lo doble de autonomía y ese vehículo puedas darle una segunda vida. Y finalmente el tema de seguridad, los vehículos eléctricos en general son más seguros simplemente por su arquitectura. El tema de las baterías abajo les da un centro de gravedad mucho más bajo. El hecho de que no tengan un motor adelante permite hacer cabinas mucho más seguras en donde es inclusive más seguro para los ocupantes. Y lo que estamos viendo inclusive es en temas de fuego, sí ha habido casos en donde se quema un coche eléctrico, pero es mucho menos probable que se quema un coche eléctrico que un coche de combustión. Por cada 100.000 unidades se vieron 25 incendios en Europa y 1.530 de gasolina o diésel y 3.475 de un híbrido, un poco por la complejidad de tener los dos sistemas. Entonces, inclusive estos temas que luego se mencionan mucho en Internet no obedecen realmente a los datos. Y pues uno de los temas más importantes es que mencionábamos, requieren mucho menos mantenimiento, son menos piezas. Un motor de gasolina tiene más de 3.000 piezas y un vehículo, un motor de combustión tiene menos de 30. Entonces, esto es lo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque es una simplicidad que además pues garantiza que sean menos piezas las que puedan fallar. Y un poco nada más para ya ir cerrando, pues cuáles son los incentivos que se tienen en México. El tema del ISAN, la depreciación acelerada, se puede depreciar, gracias al Plan México, se puede depreciar 250.000 pesos en comparación de 150.000 de un vehículo, 125.000 de un vehículo de combustión. Y si ustedes ponen un cargador público, tienen un crédito fiscal del 30. Y a nivel estatal, pues la cuestión de tenencias, verificación, poder circular diario, y las placas verdes. El medidor separado para cuestión de CFE. Y si compran vehículos personales, también en la Ciudad de México, por ejemplo, nuestra empresa miembro que es Televía les ofrece un 10% de descuento para cada vez que cruzan las 4 vías de cuota más importantes. Y con esto termino. Roxana, no sé si tengas cualquier pregunta o comentario, pero pues agradecerles mucho la oportunidad y pues que nos visiten nuestras redes sociales. En EMA Asociación estamos subiendo muchas cuestiones en Instagram, en TikTok, de mitos, realidades, verdades, datos interesantes. Y pues yo cada vez que hablo con agencias automotrices, marcas y todo, les digo... No es una cuestión de que te guste o no te guste el coche eléctrico, sino como profesionales de la industria automotriz es algo que tenemos que conocer porque es una realidad. Ojalá cada vez más gente les vaya gustando. Como pueden ver, a mí me apasiona la tecnología, creo que es el futuro y pues lo que necesitamos es más en México, gente que se vaya volviendo experto en estos temas y en lo que nos vamos a ayudar encantados. Agradecemos profundamente a Eugenio Grandio que nos dio esta magnífica conferencia sobre las realidades y avances de la electromovilidad en México. Como ustedes saben, es un tema muy en boga y estamos seguros que pronto los seguros también estarán muy inmersos en todo lo que tiene que ver con los autos eléctricos. De hecho, ya lo está. Y bueno,
Estamos llegando con esta participación maravillosa al cierre de las conferencias de Tecnoagente 2026. Para nosotros ha sido un placer y un privilegio compartir con ustedes estos momentos, todo este día que ha sido un día bastante enriquecedor, si ustedes así me lo permiten decir. Deseamos que todos y cada uno de ustedes haya disfrutado con nosotros de las conferencias, que hayamos aprovechado cada uno de los recursos que nos dieron los panelistas y que también hayamos disfrutado de los momentos musicales que vivimos. Gracias también por sumarse a las causas que Yo Agente y en su evento Tecnoagente apoyan tanto a Fondo para la Paz como a la Casa Hogar Fray Martín de Porres. Recuerden ser bondadosos con los más vulnerables y también deseamos de todo corazón que se hayan llevado una gran sorpresa de los regalos que hemos entregado para cada uno de ustedes por parte de los patrocinadores que con mucho cariño han pensado en consentirles. Muy buenas noches, deseamos que descansen y nos vemos en el siguiente evento de Agente Mujer en el mes de noviembre. Y también recuerden que los resultados del estudio de la aseguradora ideal se darán a conocer en el mes de septiembre. Así que cerramos este evento, todavía no se terminan los eventos del año, tenemos más para todos ustedes y muchas gracias por su compañía. Buenas noches.